Hola, hola, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Hoy les invito a que meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el Evangelista San Juan, capítulo 8, del versículo 21 al 30. De nuevo les dijo Jesús: Yo me voy, me buscarán, pero morirán en su pecado. Ustedes no pueden venir a donde yo voy. Los judíos comentaban entre sí: ¿pensará suicidarse? Y por eso dice: ustedes no pueden venir a donde yo voy. Entonces Jesús declaró: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso les dije que morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces ellos le preguntaron: ¿pero quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y condenar de ustedes, pero lo que yo digo al mundo es lo que oí de aquel que me envió, y él dice la verdad. Ellos, no obstante, no cayeron en la cuenta de que les estaba hablando del Padre. Por eso Jesús añadió: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. Yo no hago nada por mi propia cuenta, solamente enseño lo que aprendí del Padre. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De primera vista, leer los textos de los santos evangelios, especialmente del Evangelio de Juan, nos podríamos sentir un poco perdidos, pues se condensan muchas ideas que a veces parecen casi contradictorias, como en el Evangelio de hoy. Por ejemplo, Jesús dice: donde voy yo, ustedes no podrán venir. ¿Por qué? Porque no creemos suficientemente. Recordemos que la fe nos permite ir donde nuestro Señor Jesucristo va. No dijo a sus discípulos: donde yo voy no podrán seguirme ahora, me seguirán más tarde. Solo le podremos seguir después de nuestra muerte corporal. Es una de las grandes interrogantes que hoy nos podríamos hacer. Creer y esperar con amor es ir donde Jesús se encuentra siempre junto al Padre. En el contexto de hoy, Jesús alude a la salvación por medio de la cruz. Los medios de gracia derivados de la cruz nos permiten, queridos hermanos, encaminar nuestros pasos por el sendero justo. Es cierto que no podemos ir donde Jesús se encuentra, en el sentido de que no podemos ser artífices de nuestra propia salvación, pero si nuestros ojos se centran en Él y si nuestra mirada se aparta del pecado, ciertamente que seremos levantados y levantaremos nuestra mirada hacia Él, hacia Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nos descubre no solo el camino de la salvación, sino que nos acerca a nuestra felicidad eterna. Cuando adoramos la cruz el Viernes Santo, podremos recordar dos expresiones de la lectura de hoy. El que miraba a la serpiente quedaba curado, y sabrán que yo soy. Contemplada ya desde lejos, la cruz revela quién es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestra vida es una vida para la contemplación. Por muy difícil
atroz que sea la imagen de Jesús crucificado, nos sentimos atraídos por este varón de dolores. Estamos persuadidos a estar ante una revelación que trasciende la imagen sensible. La revelación es este símbolo que brota precisamente de ese sufrimiento humano. Jesús el Cristo quiso presentarse así. Aquí el dolor aparece consciente. La terrible pasión estaba prevista. La vejación y la deshonra de la cruz se había de dar y de antemano se había anunciado. Jesús es el que conoce la enfermedad en toda su extensión, en toda su profundidad y su intensidad. Y esto basta para que sea hermano del hombre que gime, del hombre que sufre, hermano mayor, hermano nuestro. Jesús detenta un primado que concentra la simpatía, la solidaridad y la comunión del hombre que padece el sufrimiento presente. Recordemos esto, Jesús murió inocente porque quiso. Y nos preguntaríamos hoy, ¿por qué quiso? Aquí está la clave de toda esta tragedia. Él ha querido asumir la expiación de toda la humanidad. Se ofreció como víctima en situación nuestra. Sí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se sacrificó por ti, por mí, por todos nosotros. Se entregó de una vez y para siempre. Y así nuestra salvación. Por eso el crucificado fija nuestra atención. Que también hoy nosotros, como el salmista, le digamos al Señor, nuestros ojos están fijos en el Señor, Dios que nos salva. Y finalmente, recordemos esto, queridos hermanos, una de las verdades del cristianismo, hoy olvidadas por todo esto que lo salva, es la serpiente de bronce ha sido levantada a fin de que el hombre que yace mutilado en el fondo de la degradación la mire y se salve. Es en los momentos en que uno se encuentra, como suele decirse, mal dispuesto o incapaz de la elevación espiritual, que conviene a las cosas sagradas o que se acerca al misterio sagrado. Cuando la mirada dirigida a la pureza perfecta es más eficaz, pues es entonces cuando el mal, o más bien la mediocridad, aflora en la superficie de nuestras almas. El esfuerzo por el que el alma se salve se asemeja al esfuerzo por el que se mira, por el que se escucha, por el que una novia dice sí. Es un acto de atención y de consentimiento. Por el contrario, lo que suele llamarse voluntad es algo al esfuerzo humano. La voluntad corresponde al nivel de la parte natural del alma. El correcto ejercicio de la voluntad es una condición necesaria de la salvación, sin duda, pero lejana, inferior, muy subordinada, puramente negativa. El esfuerzo realizado por el campesino sirve para arrancar las malezas, las malas hierbas, pero solo el sol y el agua hacen crecer el trigo. La voluntad no opera en el alma ningún bien. Es necesario la gracia. Los esfuerzos de la voluntad solo ocupan un lugar en el cumplimiento de las obligaciones estrictas. Allí donde hay obligación estricta, hay que seguir en la inclinación natural o la vocación, es decir, el mandato de Dios. Y en los actos de obediencia a Dios, cualquiera que sea las fatigas que los acompañen, cualquiera que sea el despliegue aparente de la actividad, no se produce en el alma nada al esfuerzo humano. Hay solamente espera,
atención, silencio. Y todo esto le atrae al sufrimiento de Cristo. La crucifixión de Cristo es el modelo de todos los actos de obediencia. Por eso, queridos hermanos, nosotros, al contemplar el sufrimiento de Cristo en la cruz, estamos haciendo un ejercicio de esa voluntad que se adhiere a la mirada misericordiosa de Dios y a este plan de obediencia que Dios ha querido trazar para con los hombres. Recordemos la lectura del domingo pasado que decía que aun siendo el Hijo de Dios, Él aprendió obedeciendo. Que nos ayude a obedecer para que nuestra mirada en la cruz sea una mirada fija, contemplativa, una mirada capaz de abrirnos al misterio de la salvación como Jesucristo quiere regalarnos en este día. Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe.